Bueno, Raúl, otro episodio más de la segunda temporada. Por alguna razón tenemos la misma ropa que el episodio anterior. Pero esto es Pueblo People y vámonos. Alright. Raúl Stolk, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. ¿Cansado? Bien, ¿Estás sí. cansado? Sí. Mira, vamos a hablar de un tema fascinante. Si la gente supiera que estamos grabando un viernes a las 8:30 de la noche Sí. de una semana bien apretada. Intensa. Pero bueno. Pero aquí estamos. Pero aquí ¿verdad? estamos Esto es contentos, amor, esto es disfrutando. Sí, por supuesto. Mira, te quería decir, me encanta el tema de este episodio. Como dijimos antes, vamos a tratar ese tema específico. Y el tema del episodio de hoy es redes sociales, censura o expulsión, como queramos llamar. Y específicamente quiero hablar del caso que todos más o menos van a pensar, que fue que el 6 de junio, ya todos saben, no hay que entrar al detalle, hubo este evento bastante... 6 de enero, perdón, 6 de enero. Hubo este evento en Washington bastante deprimente realmente y trágico de alguna manera, donde básicamente una horda de trumpistas invadieron el Capitolio y a raíz de eso, y esto es lo que hablaremos, Twitter y otros como Facebook también decidieron suspender la cuenta de Trump con el argumento de que estaba incitando a la violencia. Sí. Por supuesto, eso generó todos los debates y debates interesantes porque... Claro, y este tema, obviamente esto fue algo que en su momento pasó y fue hizo muchísimo ruido y un gentío se salió de algunas redes sociales, otro... pero es un tema que creo que es súper importante porque es una discusión que está vigente todavía y que afecta el futuro y que se va a seguir teniendo y que este no va a ser el único episodio en el que lo vamos a hablar. Y sobre todo que hablaremos más adelante en este episodio, son decisiones que afectan la realidad. O sea, no es solo como que no puede publicar en redes, eso genera una consecuencia en la realidad que ya hablaremos. Ahora, pero quería hacerte una pregunta para empezar como que con lo más genérico y después entrar al detalle de Trump específicamente. Y la pregunta es muy sencilla, pero quiero que me expliques por qué. ¿Tú estás de acuerdo con que redes sociales, pongamos Twitter o cualquiera, pueda expulsar de su plataforma a quien desee, por la razón que desee, si lo considera necesario? Bueno, bajo el esquema actual, sí. Ok. O sea, todas estas son compañías privadas y bueno, lo hacen todo el tiempo. Lo hacen todo el tiempo. De hecho, Twitter y Facebook tienen task forces que están todo el tiempo buscando, o sea, están todo el tiempo verificando la actividad de ciertas cuentas que hacen desde bully hasta organizar actos terroristas. Sí, ¿Entiendes? O sea, eso es algo que está pasando todo el tiempo. Y en fin de cuentas también hay una cosa que es fundamental, que son compañías privadas y a las que uno se suscribe aceptando unos términos y condiciones. Que no si lees. tú violas los términos y condiciones, vas para afuera. Exactamente. Entonces, claro, el punto de la respuesta es sí, son medios privados. Sí. Y es como, yo lo veo como un club, ¿sabes? Tú puedes decir, mira, yo voy a montar un club de pelirrojos y aquí solo se aceptan pelirrojos porque vamos a hablar de cosas de pelirrojos. ¿Tiene sentido? Bueno, puede ser criticable, pero es así, existe eso. Si tú tienes el pelo negro y te lo pintas de rojo, ¿no puedes entrar? No, obviamente no. Okay. O sea, entonces te darías cuenta. Sangre pelirroja. Exacto, pura. Tienes que, obviamente, y pongo el ejemplo de pelirrojo porque es como el menos polémico, como que es raro, pero es un punto que es como que toda la historia de la humanidad existen clubs y grupos y cosas que no tienen que necesariamente aceptar a todo el mundo y es parte de lo... Claro, pero como el ejemplo que te acabo de poner... o sea, hay también normas alrededor de ese tipo de cosas. Sí, y no necesariamente, mi punto es que las normas no necesariamente tienen que tener sentido, ¿entiendes? Tú aceptas o no estar y ya, ¿entiendes? Ahora bien. Claro, pero la pregunta tan abierta como la hiciste, obviamente que la respuesta es sí, claro, que pueden votar quien sea. Claro, pero mi punto es un poco que la gente entienda que las redes sociales
no son públicas, Claro. no es una plaza pública, incluso una plaza pública tampoco yo creo que tú podrías decir Sí, lo sí. que te dé la gana. Si tú estás incitando a la violencia en una plaza pública, Claro. también va a ir alguien Claro. y te va a detener y te va a llevar. Ahora bien, aquí entra el otro tema y te voy a echar un cuento que me pasó a mí. Bueno, no me pasó a mí, pero me involucré hace unos años, no me acuerdo hace cuánto, pero nuestro querido amigo que siempre mencionamos, que fue el productor de la primera temporada, Led Varela, hace unos años, no me acuerdo cuánto, se murió Stephen Hawking. ¿Se acuerdan? Este científico que hicieron la película, como parapléjico, etcétera, etcétera. Led, que tiene fama de ser un comediante con un humor negro, hizo un chiste que no necesariamente... No era de buen gusto. No, o sea, a mí me pareció bueno, pero no necesariamente, o sea, un chiste no necesariamente está hecho que le guste a todo el mundo, pero no era una cuestión ofensiva frontal. Lo que hizo fue, si mal no recuerdo, fue publicar una foto de una... se me olvidó ahorita, de una silla de esas eléctricas que en la que andaba el personaje, y ya se vende silla eléctrica, ¿sabes? Como que, pero como que la estaba vendiendo porque ya, ¿no? Entonces, Los comediantes venezolanos exacto, son una... la gente se ofendió y empezaron obviamente a darle, a flaguear el post como ofensivo, bla, 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 un chiste, que en verdad es como que si hay algo que define un poco la libertad de expresión es la comedia. Y por supuesto, no por supuesto, pero predeciblemente Instagram, que fue por donde lo publicó, no solo canceló el post, que es usualmente lo que hacen, si el post es como que te saca el post y te lanza un warning, le canceló la cuenta. Y no hubo derecho a réplica, a pataleta ni nada. Entonces, en ese momento yo critiqué, me fui en Twitter y le caí encima a Instagram por el criterio de la decisión de expulsar al LED de la plataforma. No por el hecho de que esté expulsando el tema de que viva la libertad de expresión, todo el mundo tiene derecho, sino que estás utilizando mal tu criterio para sacar a alguien. Al final la gente decide seguirlo o no. O sea, eso no te están imponiendo ese chiste en tu cara. Es un chiste. Realmente no tiene... Imagínate tú si tú empiezas a controlar lo que da risa y lo que no, lo que puede ser considerado ofensivo y no. Y mi otra preocupación, que eso todavía nadie me lo respondió claramente, pareciera que Instagram fue más como que se dejó llevar por los flags de la gente que por el contenido como tal, específicamente. Y eso es algo... Claro, pero ok, está bien. Pero yo creo que la respuesta no cambia. O sea, ¿En qué sentido? De que son sus reglas y si quieren... Está bien, está bien, pero tú además, puedes criticar las reglas. Además, yo no sé lo que o sea, si Instagram tiene una norma interna que dice cuando tiene 150 flags un post hay que tumbarlo. Bueno, pero eso es tremenda estupidez. Bueno, le vas a dar el poder. Reglas. Claro, son sus reglas, Sí. pero volvemos a lo mismo. Sí. Ahí, está bien si yo digo, mira, en mi rollo. casa no entra nadie con blue jeans. Sí. Y te vas a mi casa. Es como que es mi casa, te puedes ir, está bien, vete a tu casa, pero lo que estás diciendo es absurdo. Pero yo me acuerdo de ese rollo y también ahí hay toda una discusión que tú dijiste que no es lo que tú estabas diciendo, pero que es la de la libertad de expresión y de que sí que te están violando tu libertad de expresión y eso. O sea, técnicamente, o sea, el concepto de la libertad de expresión y de la violación de la libertad de expresión es algo que ha ido evolucionando y ha ido cambiando. Pero en este caso yo creo que no aplica. ¿Por o sea, lo más básico es que normalmente quien viola derechos humanos y principalmente cuestiones como la libertad de expresión son los gobiernos. No una empresa privada que te dice no te puedes meter por aquí. ¿Me entiendes? Sí, pero eso es un tecnicismo del vocabulario. Sí, de sí, repente claro, que lo está usando lo que hay que ver, porque volvemos. O sea, Instagram puede decir, mira, tú violaste nuestras normas y vas para afuera. Pero nosotros no es que te estamos bloqueando de cualquier medio de comunicación a la que tú puedes acercarte a decir, hacer claro. el chiste. Sí, sí, sí. O que puede salir por Twitter, hacer No, el mismo chiste. O sea, claro, lo que pasa es que ahora estamos como en
en uncharted territory, capaz, con las redes sociales y la exposición y la forma como la gente consume noticias por ahí, o como la gente depende para hablar por ahí. Entonces ahí hay una cantidad de cosas que yo creo que hay que empezar a repensar y a redefinir. Claro. Pero en lo más básico no es, o sea, no fue que le cercenaron su... No, pero volvemos al punto. Mi punto era que la metodología de censura, o de lo que quieras llamar, de expulsión, o de que usa Instagram, de básicamente darle el poder al mob, porque al final es eso organización, ¿sabes? Sí, el tema de organización, sí. si suficientes personas nos organizamos para que tumben el post, Claro. un post del Papa diciendo viva el mundo, amén, eso está mal. Claro, eso está mal, y como plataforma tú no puedes dejar que Claro. la organización de tus usuarios defina tus políticas. Claro. Y creo que ahí está el tema. Obviamente estamos hablando de un chiste, que es lo que yo digo. Wow, obviamente. Sí, un chiste por X carajo. Un chiste de. Porque el tema también ahí es que probablemente muchas de estas soluciones es como moderar comentarios en un blog. Ustedes tuvieron comentarios, tienen comentarios del Chirwire, o lo tuvieron en algún momento, o los habrán pasado para Facebook, pero en algún momento habrán pensado como que, moderar los comentarios. O sea, que es lo más horrible, el trabajo más horrible y más difícil que hay. Qué absurdo. Entonces tú todo el tiempo estás pensando en cuál es la solución más fácil para esto. Muchos blogs en algún momento dijeron poner un botoncito de like y de dislike, y si tienen no sé cuántos dislikes va para afuera. Yo creo que eso es absurdo. Yo creo que las redes, Twitter probablemente ya no Facebook, están haciéndolo Instagram, de esa manera. Yo creo que ya no lo están haciendo de esa manera, pero hasta cierto punto estaban simplificando los procesos lo más posible. Yo entiendo que eso sea un sistema para levantar una alarma y que alguien vea y revise, que creo que es lo que hacen ahorita. Pero pareciera que en el caso de LED, eso no fue lo que pasó. Claro. Y si eso fue lo que pasó, es casi que peor. Okay. Porque a mí me hubiese parecido que, no, fue un chiste y la gente está ofendida, ok, pero es un chiste, pues. Y al final es una red social donde tú decides seguir a las personas, no es una cuestión que te están imponiendo el contenido. Pero bueno, pasemos el tema a lo que pasó con Trump. Y es un tema interesante porque lo quiero resumir en Twitter porque esa era su plataforma predilecta. Y Twitter fue quien tomó la medida más drástica. La que tomó la medida más drástica, creo que Facebook ayudó. Primero. Exacto, no, creo que Facebook fue el primero, pero Facebook lo suspendió hasta el final de su periodo. Claro, ¿no? Y Twitter dijo, o sea, fue permanente. Permanente. Pues, o sea, fue bien... Entonces, bueno, y como dices tú, era su plataforma. Exacto, entonces claro, aquí ya no estamos hablando de un chiste, ¿ok? Pero sí estamos hablando de discurso, no fue que él agarró y entró él al Capitolio, ¿entiendes? Es como que, y ahí hay un debate interesante porque objetivamente, si tú analizas el discurso de él, estaba claro que él estaba sugiriendo el tema y que estaba insinuando la violencia, pero no hubo un discurso claro de vayan y rompan todo y cuélguenme a Mike Pence. Trump nunca dijo eso. Fight through hell. Exacto. Bueno, pero al final es fight through hell. ¿Cuántas veces no ha dicho eso? Sí, bueno, es muy como que rimbombante. Siento que... Tienes que... Ahora, ahí voy. El punto es el contexto. Y realmente existe algo como autoría intelectual y instigar a la violencia. Y no necesariamente tiene que ser explícito. No necesariamente tiene que ser diciendo vayan y hagan esto y esto y esto de esta manera. Mucha gente ponía el ejemplo de Charles Manson, el asesino él no mató a nadie, fue todo él diciendo esto es lo que hay que hacer, esto lo deberían hacer y bueno, cadena perpetua para el personaje. Entonces, ahora te hago la pregunta una vez más, ¿tú crees que la decisión de Twitter, vamos a enfocarlo ahí, aunque después hablaremos rapidito de las otras, porque hasta Twitch y Shopify lo censuraron y eso me pareció un poco ridículo, sinceramente, pero específicamente con Twitter, ¿tú crees que la decisión de Twitter fue correcta? Bueno, yo tengo sentimientos encontrados, pero por distintas razones, ¿no? Y tiene que ver más con la consecuencia, no con la decisión del momento. Decisión del momento, creo que fue correcta. Ok. Polémica aquí. El comunista. Sí, el comunista. Okay. Pero creo que fue correcta porque yo he trabajado en algunas cosas
que han tocado con de repente investigaciones que ha hecho Facebook, investigaciones que ha hecho Twitter. O sea, he visto un poco cómo son los procesos de ellos en términos de buscar cuentas problemáticas. Uh-huh. Y todo se enfoca normalmente en esta cuenta está dirigiendo violencia hacia algún sitio. Uh-huh. Si tú ves lo que pasó, te das cuenta que, o sea, sin la cuenta de Twitter de Trump eso no hubiera pasado. Obvio. No solo, y el mejor ejemplo es, ahorita todos estos personajes, muchos de ellos, hay una realtor, una vendedora que está genial, todos están alegando que fue Trump el que les dijo que fueran. O sea, como para defenderse, pero ya va, si el presidente fue el que me dijo que viniera y hiciera eso. Entonces son sus mismos seguidores. Claro, también es la defensa que probablemente los abogados están diciendo que throw him under the bus. Claro, pero porque es verdad. Pero la decisión drástica de sacarlo para siempre de Twitter, todavía estoy como te digo, tengo sentimientos encontrados con eso. Entonces, si tú ves, yo no sé si tú leíste... Sí, ese concepto de cadena perpetua de Twitter para siempre es bastante difícil de entender. Claro, pero yo no sé si tú leíste el mensaje de la reflexión de Jack Dorsey, el CEO de Twitter, que me pareció súper interesante, pero me pareció súper manipulador porque lo dijo él. Si lo hubiera dicho otra persona, hubiera dicho, oye... Esta es... Qué interesante. A mí Jack Dorsey, de todos estos loquitos de Silicon Valley, me parece uno de los más confiables. Claro, es uno de los más confiables, ¿vale? Sí. Pero mi lectura del mensaje que él dio era como que, este lo está diciendo por relaciones públicas. Que obviamente lo estaba haciendo. Pero supuestamente él fue el último, o sea, él estaba en desacuerdo de esa decisión hasta el final. Sí. Fue uno de los que tardó más. Pero lo que me pareció interesante de lo que dijo, como te digo, si lo hubiera dicho otra persona, o sea, no tendría como dudas de... pero lo que dijo fue básicamente esto, como que un poco lo que estamos diciendo. Todos vimos lo que pasó. O sea, las cosas... que o sea, nos hemos dado cuenta y ya está completamente comprobado que lo que pasa en redes sociales tiene consecuencias en el mundo real. Tal cual. Este es un ejemplo clarísimo. Mira Tinder, por ejemplo. Bueno, ese es tremendo punto. Pero en este caso es como que bullying, hate, tal. O sea, siempre había como una idea de que no, pero eso se queda en las redes. Después cuando tú y yo nos vemos... nos reímos y tú no eres racista conmigo y un poco lo comparan con el road rage de manejar. Exacto. Pero el tipo dijo, no, o sea, aquí nos acabamos de despertar de que esto tiene consecuencias en el mundo real. Entonces yo no me arrepiento de haber hecho esto porque básicamente se lo merecía. Pero entonces después él viene con la reflexión que lo que a mí me preocupa fue la reacción en cadena que vino después de eso. Exactamente. Y que entonces como que esto me despierta a mí de que, ok, yo lo suspendí y después los demás, unos con razones justificadas y otras con menos justificadas, decidieron bloquearlo también y aislarlo. Entonces queda, o sea, no ayudó a desaparecimos el resto de las decisiones que probablemente fueron menos argumentadas. Exacto, sino como que Twitter era la red social de Trump. Claro. Él tenía Facebook, pero no lo manejaba él. Claro, y es la red social donde Jack Dorsey puede pararse en el Congreso, si lo interpelan, y el tipo puede pararse y decir, aquí están los tweets y miren todo esto y miren lo que pasó. Sí. Pero Twitch... No. Bueno, ahí voy a decir rapidito y quiero recomendar para que vayamos a este punto. Hay un artículo interesante en Axios, que lo podemos poner ahí en los comentarios, de todas estas plataformas que suspendieron a Trump esa semana. Entonces voy a leerlas rapidito, para que, sin entrar en detalle, solo los nombres para que entendamos la magnitud de la decisión y vayamos a lo que tú quieres decir. Entonces Reddit, que es una plataforma súper popular y con muchísimo tráfico. Twitch, que es una plataforma de live stream. Shopify, que es de compras. Esa es como que empieza que ¿por qué? Twitter, obviamente, ya lo mencionamos. Google, YouTube, que también es de Google. Facebook e Instagram, que son la misma familia.
Snapchat, Claro, TikTok. no fue que todas banearon a Trump directamente. O sea, por ejemplo, Google lo que hizo fue que sí que sacó a Parler, que es Exacto. la red el servicio de mensajería. Es la mensajería de Trump. Por ejemplo, hablan de Reddit específicamente que no era Trump en Reddit, era un grupo de Trump, Exacto. pero que era el grupo más grande de Trump. Tenía una influencia enorme en Reddit y el impacto de censurar algo así o de eliminar o expulsar es grande. Apple con el tema también de Parler, Discord, que creo que es una plataforma similar a esa, Pinterest. Esto ya es Discord, un chiste. Una plataforma comentario. Exacto. Y Amazon, la plataforma de los servidores que es básicamente la mitad del mundo está hosteada y es como realmente se sacan de ahí, lo que está en estamos problemas. diciendo. Distintas, o sea, se tomaron distintas decisiones en cada uno. No es que todo baneó Trump, sino que eran relacionados. Ahora, si tú ves en algunos casos, creo que por ejemplo Twitch es uno de esos, es bastante cuestionable. Porque lo que ellos están argumentando es que no queremos que nuestra plataforma se convierta en un lugar, están como de alguna forma censurando a futuro. Claro. Es como que no queremos que vengas a ser violento en el futuro. Entonces por eso es como que a mí eso no me funciona. O sea, yo siento que realmente tú tienes que, para que te expulsen tienes que cometer el hecho. O sea, y creo que sea Trump o sea el peor ser humano del mundo, que son cosas que están bastante cercanas a mi parecer, todo el mundo tiene derecho a ese punto, sea Trump o la peor persona del mundo, creo que es importante porque mucha gente saltó a decir ¿por qué a Trump sí y a Maduro no? Y vas a responder por qué. Sí. Ok, dime. Primero, ¿estás de acuerdo con ese argumento o tiene como que sí pero no? O sea, vuelvo, yo no estoy tan de acuerdo con el ban permanente. Pero creo que en el momento, por lo que te digo de lo de la dirección de la violencia, era necesario. Pero la diferencia de Trump y Maduro, por ejemplo, es que lo coño de su madre de Maduro se cuida de lo que dice en Twitter. Exactamente. Y se cuida de lo que dice en Facebook. Y se dice, entonces, por ejemplo, Facebook está todo el tiempo cazando grupos de colectivos violentos y tal. Pero en serio, si tú te pones a buscar, cada vez hay menos que se están organizando por esas redes sociales. Sí, se están organizando por WhatsApp o qué sé yo. Pero una red social abiertamente no lo están haciendo. Son más inteligentes. Y si los hacen, normalmente los agarran y los sacan. Como pasó con en esos días también, creo que Vladimir Padrino, uno de ellos, dijo una cosa y que la gente está dando el ejemplo que mira, este tipo está como dirigiendo violencia y lo sacaron. Pero es complicado, o sea, pero yo creo que por ejemplo, otro ejemplo es que hoy están diciendo como que miren qué bueno, o sea, porque claro, lo que la gente le está pidiendo a Twitter y a Facebook y a todos ellos es que to hold to the same standards al resto del mundo, cosa que obviamente es súper difícil, pero que tiene sentido que lo pidan. Tiene sentido pedirlo y tiene sentido que Twitter vaya en esa dirección, pero si vas a empezar en un lugar, empieza en casa, ¿no? Pero por ejemplo, hoy estaban diciendo que el Supreme Leader de Irán, el Ayatollah Khamenei, le habían suspendido el Twitter. Y todo el mundo salió aplaudiendo a Twitter diciendo como que, oye, qué bien que está siendo consecuente con lo que dijiste que pero al final el punto que tú dices es... Pero el problema, en el caso del Ayatollah, es que en verdad la noticia real, no, a él no le habían suspendido la cuenta, se le habían suspendido eran unas cuentas relacionadas al gobierno y a él, donde estaban replicando un mensaje donde él básicamente implied de que a Trump había que raspárselo. Okay. Pero entonces, o sea, no era directamente, pero indirecto. Volvemos un poco, como las medidas que tomaron, pero no es exactamente lo mismo. No es tanto el prontuario del usuario, sino cómo usa la red. Te voy a exagerar. Si tú tienes a un asesino en serie que lo que hace postear en Instagram son fotos de atardeceres
esa cuenta no la van a tumbar, Exacto. ¿entiendes? Porque no está infringiendo en nada con las políticas del posteo. Si lo que está posteando son sus víctimas, Sí. es como que, ok, es como que esa es la parte que ahí está el argumento, es el uso de la plataforma y no la reputación del usuario. Imagínate tú que ese sea el rol de Twitter, saber quién está detrás de la cuenta y qué ha hecho en su vida real para ver si yo decido meterlo en la plataforma o no. El otro argumento que decía era como, bueno, mira, esto no le están, o sea, Trump puede en cualquier momento agarrar y hacer una rueda de prensa y decir lo que le dé la gana. Sí. Y todo el mundo va a ir y se va a parar con un micrófono y le va a decir... Que eso fue increíble porque cuando sale de Twitter, Trump desapareció. Y él decide no hacer todo esto que estás diciendo. Él ha podido ir a Fox News, él ha podido ir a CNN. ¿Tú no crees que CNN amaría tener a Trump? Claro. Él ha podido ir al briefing room que tenía literalmente a 50 pasos de la oficina. Pero, obviamente, mucho más inteligente era no hacerlo. Claro. Bueno, ¿inteligente en qué sentido? Bueno, en que, o sea, en varios sentidos. Uh-huh. O sea, bueno, primero, si yo soy el abogado de Trump, que probablemente los abogados de Trump, bueno, o sea, eso de se arriar a un gato que no les hace ni medio caso y hace lo que le da la gana, pero los abogados de Trump le han dicho, te sacaron de Twitter, de broma, tal, pasó esto, cállate la jeta. Sí. Y lo otro, desde el punto de vista de Trump, políticamente, es decir... Me banearon, me están violando mi libertad, no puedo hablar, tal, me tienen aquí, y eso de alguna manera eso sí lo entiendo un poco a la más. gente. Ahora, yo sí creo que Trump estaba mal acostumbrado a Twitter porque era unidireccional. No, nadie le podía responder en tiempo real en su cara. Entonces él lo que estaba lanzando por ahí era veneno, mentira, mala información y cualquier otra cosa, populismo. Sin tener el periodista diciéndonos, ya va, pero esto no es así. Eso es lo que él se acostumbró. Y por eso es cuando le quitas Twitter, en parte él no tenía como que los anticuerpos para lidiar con la realidad de otra manera. Pero bueno, es interesante. Mira, tenemos que cortar, pero vamos a hacer el cortecito rápido y cerramos. Okay. Sí, dale, perfecto. Ok. Ajá, Graciani. Vamos a cerrar este tema de Twitter y cómo son la dictadura yo tengo del Big Tech. Yo tengo dos comentarios para cerrar. El primero es básicamente lo que pasó con las redes también no solo fue a Trump, sino que también le cayeron duro a grupos radicales, o sea, que ellos consideraban como de estas amenazas domésticas y todo esto. Una de las cosas que yo he estado pensando también es que alienarlos de esa manera, a lo mejor, porque de repente, bueno, si es una señora loca que insulta gente y tal, no es gran cosa. Pero una de las cosas que ayuda mucho al FBI, por ejemplo, a hacer tracking de estos grupos es el uso de esos grupos de redes sociales. Uh-huh. Entonces aquí los está sacando de ahí. Entonces tú dices, bueno, pero no tienen terreno donde hacer lo que estaban haciendo, pero los estás como que obligando a meterse en la sombra. Uh-huh. Y no es tanto para mí como que porque tú puedes decir, bueno, sí, o sea, son unos peleles, hay otras formas de caerle. Uh-huh. Pero en verdad empiezan ellos, primero les alimenta sus teorías conspirativas y todo lo demás. O sea, les alimenta como la voluntad de organizarse, y de repente dan pasos que no hubieran dado si estuvieran abiertos, o sea, que tú los estás viendo y los tienes vigilados. O sea, lo que estoy diciendo es horrible porque es como burdo de Big Brother. Así como que, bueno, yo prefiero saber dónde está que no saber qué estás haciendo por detrás. Pero yo sí pienso que estos grupos los empuja un poco y como que los llevas a empezar a pensar cómo se organizan y a empezar a coordinar acciones de las que... entonces, por ejemplo, no sé... de esos ejemplos que yo te daba oyendo de The Daily, a partir de todo este rollo de lo de Twitter, una señora, una ama de casa, que tenía un grupo de Facebook donde ellos se organizaban para la marcha y todo lo demás,
Entonces que si pasaron a Parler, les tumbaron Parler, pasaron a otro... Pero tú oyes a la tipa la desesperación de cómo los estaban persiguiendo y cómo ellos se estaban organizando. Y dices, ahí hay un problema. Hay un problema, pero yo no sé si estoy en desacuerdo, pero es un balance entre realmente se van a organizar más si los sacas al fringe. Yo creo que una de las cosas que queda clara es que los desarticulas. O sea, y esa frustración se genera en dejar de insistir. Sí. Hay un ejemplo perfecto con el Milo este personaje que fue uno de los primeros que Twitter baneó, y el impacto que tuvo en él y en su carrera y en todo fue tan fuerte que decidió cambiar. Y ahora el tipo se porta un poquito mejor. Entonces creo que como cualquier grupo. Meterse por el aro, pues. Exacto, yo creo que como cualquier grupo, o sea, tienes que comportarte y seguir las reglas que la plataforma te está planteando. Y si no vas para afuera, así de sencillo. Y vuelvo y repito, podemos conversar y tener todas las conversaciones si esos términos son buenos o malos, pero al final entendamos que ellos lo que están tratando de mantener una comunidad, y parte de la comunidad es que todos tengamos unas reglas que estemos de acuerdo. Y lo otro también que me he puesto a pensar es que, bueno, independientemente de que es una compañía privada y todo lo demás, o sea, porque sí creo que hay que reflexionar sobre esto y pensarlo. Sí. O sea, lo que hizo Twitter fue un acto político. Sí. O sea, fue una acción política. Ok, chévere, dentro de tus contratos y tu cosa y que tú eres una empresa privada y todo lo demás. Pero eso yo creo que tiene como una connotación pero realmente que te lleva a otro fue una acción política evitar violencia. Yo más bien creo que el hecho de que haya sucedido tan tarde y hayan esperado tan tarde fue que realmente estaban tratando de que la decisión nunca fuera política. Pero entiendo, un punto que yo digo... Y lo último sobre eso, antes de que pases tú, o sea, y lo otro es que, bueno, que definitivamente, y esto tiene que ver quizás más con la medida permanente, porque yo lo de la violencia sí creo que hay que caer. Lo de la medida permanente es pero lo de la medida permanente estás haciendo tu echo chamber gigante, donde estás como alienando un gentío y no tienes como que esa voz que te da como... El balance. Que no era un balance, ¿no? Sí. Pero que te da como otro punto de vista, pues, no sé. Yo también creo hay un tema interesante, que es que todas estas plataformas, ninguna de ellas, voy a hablar de Facebook, de Twitter, cuando se crearon tenían la idea de que en lo que se iba a convertir, ¿entiendes? Cuando tú decías voy a montar un canal de televisión de noticias, tú sabes lo que eso va a hacer y lo que eso, el potencial que tiene. Y el crecimiento ha sido tan acelerado, a pesar de que ya tenemos más de 10 años con estas redes, que ellos realmente nunca han podido estar al día. Siempre están tratando de ponerse al día con todos los temas de cómo monitorear, cómo tratar de ser mejores en el balance de la expulsión y de la censura. Entonces vamos a ver mucho a estas compañías siguiendo desarrollando metodologías, y otras plataformas que vendrán y dirán, de repente vendrá una plataforma y dirá, mira, nosotros somos como el Twitter, pero con identidad. Tienes que casi que poner tu licencia o tu pasaporte para que te demos y así sepamos que eres tú, y eso genera un montón de confianza. Entonces habrá muchas cosas que la misma tecnología tratará de resolver, y no va a haber ninguna decisión final definitiva que diga ya resolvimos el problema. Claro. Va a ser una constante comunicación. Bueno, no, claro, y hay una cosa adicional. O sea, los fake news son un problema que hay que, que hay que atacar. O sea, hay que ver cómo se maneja. Totalmente. Bueno, una de las cosas que estamos hablando antes del episodio es que, o sea, obviamente Twitter sin Trump es otra cosa. O sea, es mucho más pacífico. Y hay gente Trump sin Twitter es otra cosa. Exacto. Y hay gente que ha hecho como unas mediciones de fake news que, bueno, hay que ver. Hay que entrar en detalle. Hay que leer en detalle esos reportes y eso, pero están haciendo una medición de como que, mira, normalmente había como, qué sé yo, como 2,5 millones de fake news al día, una cosa así, o en tal periodo de tiempo, y ahorita hay que sí 600,000. Exacto. Entonces, bueno. Bueno, definitivamente hay lo que vimos, hay consecuencias en la vida real de las decisiones que se toman. Lo mismo que dijo Jack Dorsey con el tema de la violencia, aquí estamos viendo consecuencias efectivas de ese tipo de decisiones en redes y en la vida real. Bueno, para cerrar ya, Raúl, sin duda,
creo que este tema de redes y de cómo evolucionan el tema de censura y expulsión y comunidad es un tema que está empezando para nosotros y que probablemente vamos a retomar más adelante. Me interesa ver ahorita, más allá de que ya, bueno, Trump es más o menos pasado, pero me interesa ver cómo estas plataformas empiezan algunas de repente a darle otra vez acceso. Seguro, claro. Y empieza otra vez como un momento, y hay que ver también cómo el personaje, que no es el más brillante, aprovecha o desaprovecha eso, porque probablemente es de esos que capaz en 2 semanas claro, y el otro lado de la moneda es también ver si ellos incluso, o sea, cambian sus políticas, o sea, si se ponen más estrictos o si, o sea, qué es lo que van a hacer. Sí. Porque definitivamente estamos claros que son compañías privadas, pero sí... están conscientes de la influencia y el impacto que tiene. Exacto, es otra cosa. Pues, exacto. O sea, bueno, Raúl, aquí estamos. Sí, es interesante y es un tema que además es mucho más complejo del debate de absoluta libertad de expresión, déjeme decir lo que sea, nada incita a la violencia o a... ¿sabes? Creo que es mucho más complejo y yo de alguna forma tengo cierta empatía, no con Facebook me parece algo detestable, pero con Twitter cierta empatía de que hay como esfuerzo interno de tratar de arreglar el problema. No necesariamente las decisiones que toman siempre son las mejores y al final es un elemento muy humano, pero bueno, nada, seguiremos monitoreando a ver cómo nos monitorean. Entonces, bueno, síganos por las redes sociales, Twitter e Instagram. Exacto. Twitter mientras no nos voten. @pueblo_people, Instagram @pueblopeople y por Parler, favor... tenemos en Parler. No, chamo, nada de eso. Suscríbanse en YouTube, prenden las notificaciones, suscríbanse en Apple y en Spotify y en Google y donde nos oigan, que no nos han baneado todavía. Exacto, y recuerden decirle a la gente que ya volvió Pueblo People y que no vamos a seguir obsesionados hablando de Trump todo el tiempo. Les prometemos hoy eso. Hablamos un ratico. Hoy hablamos de eso por el tema de redes, pero les prometemos que no va a ser de eso todo el tiempo. Y bueno, la semana que viene le tiramos a Biden. Sí, igual el Trump y el trumpismo va a seguir por ahí inspirándonos. Pero Así que bueno, nada. Hasta la próxima.